Hubo un momento en la historia en que la Iglesia Católica no estuvo a la altura de sus propios estándares morales. Esta lista constituye una mirada honesta y abierta de algunos momentos negros en la historia del catolicismo romano. John Wycliffe. En pocas palabras, John Wycliffe presagiaba a Martín Lutero como reformador protestante. John vivió entre 1328 o 1331 a 1384, unos 100 años antes de Lutero, y Wycliffe vio muchos de los mismos problemas en la Iglesia Católica romana. El catolicismo en sí estaba bien con él, pero la Iglesia fue extremadamente corrupta en su tiempo. Wycliffe quería que la gente adorase a Dios y Jesús según la Biblia, y no conforme a los papas, obispos y sacerdotes. Vio que la gente era corruptible, aunque la Biblia no lo era, y por lo tanto no tenía sentido decirle los problemas a un sacerdote, aunque el sacerdote podría hacer que uno se sintiese mejor. La comunicación directa con Dios a través de la oración no era imposible, pero requería una comprensión de la Biblia, y a continuación, vamos a escuchar una queja específica que Wycliffe tuvo con la Iglesia sobre este tema. John predicó en Inglaterra y en el continente que los sacerdotes no saben hacer nada más que supervisar los servicios de la Iglesia y ayudar a los laicos a interpretar la Biblia por sí mismos. Argumentó, basándose en varios pasajes de la Biblia, que los reyes y las reinas seculares tenían un derecho divino, directamente de Dios Todopoderoso, para ser reyes y reinas. Por lo tanto, nadie debería estar en contra de ellos, ya que gobernaban bajo el amparo de Dios, y nadie podía oponerse. Los papas, sin embargo, de forma rutinaria, le decían qué hacer a los monarcas de Europa en todos los campos de actividad. No pasó mucho tiempo para que John irritase a algunos católicos, específicamente al Papa Gregorio XI. La animosidad de este último puede no tener rival en la historia de la Iglesia Católica. Gregorio publicó no menos de 5 bulas papales para intentar callar a Wycliffe, pero este no iba a estar en silencio. Wycliffe fue tan lejos como para argumentar que el Papa y el Anticristo eran prácticamente equivalentes. Denunció al trono papal como el trono de Satanás en la tierra. Él pudo haber sido el primero en declarar esta idea ahora muy popular entre los protestantes. Él fue el primero en traducir la Biblia completamente en inglés, lo que no generó la simpatía de la jerarquía católica. La Iglesia no intentó atrapar y matar a Wycliffe, aparentemente porque no podían encontrarlo. Él viajó extensamente en Inglaterra, Francia y los Países Bajos, o porque no se querían arriesgar en invadir Inglaterra por él. Wycliffe murió 3 días después de sufrir un derrame cerebral durante una misa. 30 años después, el Concilio de Constanza terminó el reinado de los 3 papas y eligió a Alejandro V, quien inmediatamente denunció al fallecido Wycliffe como hereje. Quemó muchos de sus libros, buscándoles inclusive en el resto del continente e Inglaterra. Fue excomulgado y consignado a las llamas eternas desde el momento de su muerte. En 1428, el Papa Martín V lo desenterró y sus restos fueron quemados en la hoguera. La Biblia vernácula. El Papa Dámaso I encargó a San Jerónimo, en el año 382, para que revisase la Vetus Latina, que era el compendio de todos los textos bíblicos, traducidos al latín. El producto de Jerónimo llegó a ser conocido como Versio Vulgata, o versión común, y fue la traducción utilizada con mayor frecuencia a partir de entonces en toda Europa occidental. Y del año 400 al 1530, la Vulgata latina fue la primera y única Biblia que los europeos occidentales habían conocido. Es, de hecho, y sigue siendo la única Biblia oficial de la Iglesia Católica. No hay nada de malo con nada de esto, porque la traducción de Jerónimo es bastante precisa y en el momento de su publicación, el latín se hablaba en la mayor parte de Europa. Es más o menos como la versión de King James en Norteamérica. Pero el problema surgió cuando los líderes comunitarios de toda Europa dijeron a sus sacerdotes, quienes a su vez contaron a sus obispos, que le dijeron a los papas que los plebeyos no entendían nada de latín. No se hablaba excepto en las ceremonias de la iglesia y, por lo tanto, con el fin de aprender, los plebeyos tenían que obtener la enseñanza de sus sacerdotes. Pero los sacerdotes no se molestaban en enseñarles. ¿Por qué? Porque el conocimiento es poder, y la Iglesia Católica tenía ambos a la vez. Desde hace unos 1000 años, la Biblia seguía siendo solo conocida por los funcionarios de la Iglesia, el clero de todas las órdenes, y uno que otro elegido y algunos eruditos bien educados. Nunca fue emitida alguna bula papal para que cualquier persona tradujese la Biblia en otro idioma. Sin embargo, cualquier persona que tuviese previsto hacerlo era duramente reprendido por el Papa mismo, y cada arzobispo, obispo y sacerdote del continente instaban a no traducir la Biblia en cualquier idioma distinto al hebreo bíblico, griego o latín. Estas 3 lenguas estaban casi muertas en ese momento, es decir, nadie les hablaba comúnmente. Indulgencias.
Las indulgencias son los diversos grados de remisión de las penas de los pecados que ya han sido perdonados. Las indulgencias se dan, no se venden, a cualquier persona que realice un acto cristiano, sobre todo haciendo una buena obra para otra persona, o por decir una oración. Esta práctica realmente no es que sea un acto no bíblico en sí mismo, pero el problema es que la gente inmediatamente lo veía como una tarjeta de salir libre de la cárcel. Puedes pecar todo lo que quieras, y después rezar un Ave María y es suficiente. En realidad nunca ha funcionado de esa manera de acuerdo con la Biblia y con la doctrina católica oficial. Y cualquiera que lea las epístolas paulinas se daría cuenta de eso. Sin embargo, algunos obispos de la Iglesia Católica vieron las indulgencias como una muy buena manera de hacerse ricos y les funcionó magníficamente. Amenazar a una persona ignorante con el fuego eterno, y él te dará un poco de dinero para sentirse seguro de nuevo. Se puso ridículamente fuera de control desde aproximadamente el año 500 hasta que Martín Lutero habló en contra de ellas en su Tesis 95. En 1517, uno de los más notorios abusadores de esta práctica fue un hombre llamado Johann Tetzel, a quien se atribuye esta infame frase: tan pronto como una moneda suena en el cofre, un alma sale del purgatorio. Estos obispos extorsionaron gente durante años, aterrorizando a personas cuyos seres queridos habían fallecido, diciéndole que se estaban friendo en el purgatorio y que permanecerían allí por un tiempo muy largo, a menos que sus familiares sobrevivientes pagasen dinero a la iglesia. Este dinero podía expiar a los pecados de los muertos, y entonces podían entrar en el cielo. Las indulgencias no se supone que se venden. Si así fuera, las personas con mucho dinero serían más santas que tú. Las indulgencias siguen existiendo en la Iglesia Católica. Algunas indulgencias remiten a una parte del castigo por el pecado, otras lo remiten completamente. Las indulgencias más recientes fueron otorgadas en 2007 por el Papa Benedicto XVI para las personas que participaron en la peregrinación a Lourdes. Caballeros Templarios. El origen de la superstición del Viernes 13 comenzó el viernes 13 de octubre de 1307. El rey Felipe IV de Francia había pedido prestado una cantidad muy grande de dinero y de personal a los templarios, con el fin de hacer la guerra contra los ingleses. Y cuando el Papa Clemente V le mandó a decir que había sospechas sobre la naturaleza cristiana de la hermandad templaria, Felipe aprovechó la oportunidad enviando a sus hombres a reunir, arrestar y encarcelar a todos los templarios en Francia. Felipe les acusa de los pecados más atroces imaginables para la época, entre ellos la apostasía, que significa renunciar a Cristo, la herejía, idolatría e inclusive sodomía. Cualquiera de estos crímenes justificaba la muerte en ese entonces. Los templarios no eran culpables de nada precisamente, pero Felipe vio una oportunidad extraordinaria para erradicar la orden templaria de su país y apoderarse de su incalculable riqueza para sí mismo. Felipe acosó a Clemente V con embargos políticos y Clemente aceptó realizar una inquisición convocada para investigar estas acusaciones. La investigación implicaba torturar a los templarios a través de unos muy pervertidos y horribles métodos, con la única condición de que no se derramase sangre. Si ellos morían a causa de la tortura, era considerado un castigo justo. Pero nada de esto ocurrió de acuerdo a los registros que tenemos. La mayoría fueron puestos en una mesa con los brazos extendidos y los estiraban hasta que los hombros se dislocasen. A algunos les aplastaban sus testículos en prensas, lo que provocaba que sangrasen profundamente, por supuesto, pero internamente. No había sangre derramada. Algunos eran encadenados al suelo de la mazmorra y los pies eran asados hasta los huesos en hornos. Ellos, como era comprensible, confesaban todo tipo de delitos horribles a la iglesia, incluyendo los antes mencionados. Todo esto escupiendo en una cruz. Tan pronto como las torturas habían terminado, se retractaban de sus confesiones. Es posible que hayan estado en posesión de la sábana santa de Turín, lo que constituía idolatría. Clemente emitió una bula papal el 22 de noviembre ordenando que los templarios debían ser detenidos y torturados por toda Europa, y así ocurrió. Felipe IV es el culpable más directo, pero la Iglesia Católica fue oficial y directamente responsable de la tortura y ejecución de los caballeros templarios, sabiendo que eran inocentes de todos los cargos. La mayor parte de los templarios de toda Europa en realidad escaparon o fueron absueltos, pero los condenados, entre ellos el gran maestro Jacques de Molay, fueron quemados en la hoguera, después de sufrir horribles torturas. El grito a través de las llamas de que Felipe y Clemente se encontrarían ambos ante Dios y que sería pronto. Ambos murieron antes de un año.
Felipe tuvo un ataque cardíaco y cayó de su caballo mientras cazaba, y Clemente murió de causas naturales, aunque un rumor persistente dice que su cuerpo yacía durante una tormenta cuando un rayo cayó sobre el edificio y se quemó hasta los cimientos.